total sobre cada uno de nosotros. Y nos llena de mucha alegría, hermanos, recordar eso, porque entonces la vida cobra todo significado, cobra todo sentido. Porque las personas dicen, bueno, cuando la vida se acaba, hasta ahí finalizó todo. Pero no es cierto eso. Cuando la muerte llega, la vida apenas comienza, hermano. Esa vida comienza en toda su plenitud y esplendor. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos bendiga. Vamos a presentar estas peticiones de oración que son enviadas y le vamos a pedir al Señor nos pueda hablar. ¿Cuántos hemos venido para que Dios nos hable, hermanos? Bien, entonces oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias esta mañana porque nos permites el privilegio de alabar y bendecir tu nombre en adoración. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se manifiesta en medio de la alabanza de tu pueblo. Señor, queremos honrar tu nombre. Queremos, Señor amado, testificar también de la grandeza de tu poder. Y por eso es que venimos a poner delante de ti estas peticiones de oración. Queremos suplicarte, Señor, que tú puedas resolver. Queremos suplicarte, Señor amado, que tú puedas responder a cada necesidad. Hay situaciones difíciles como enfermedad, hay situaciones complicadas como escasez económica. Hay diferentes situaciones que ponen en tristeza y en angustia a tu pueblo. Pero esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú puedas obrar y que manifiestes tu gloria, Señor, a favor de tu pueblo. Oramos también para que tu palabra nos sea entregada, Señor. Señor amado, por favor, háblanos. Espíritu Santo, ten misericordia de tu pueblo y háblale al corazón de cada uno de los que están acá. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos. Añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de la radio y a través del internet van a escuchar esta predicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dicen amén, hermanos. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo número 5. Segundo libro de Reyes, capítulo número 5. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Si lo tienen, dicen amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 5, versículo número 1, dice la palabra del Señor. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día, la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Quiero comenzar con una pregunta y quiero preguntarle a usted: ¿cuántos nos hemos relacionado alguna vez con alguna persona difícil? Personas que nos han hecho la vida, como dicen, color de hormiga o a cuadritos. ¿Cuántos nos hemos relacionado con una persona difícil? ¿Pueden levantar su mano, por favor, los que se han relacionado con personas difíciles? Qué bien, felicidades, gracias, hermanos. Gracias por su sinceridad. Ahora le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Es usted una persona difícil para alguien más? Levante la mano. Son sinceros, siervos. Es muy fácil reconocer a otros como personas difíciles, pero muchas veces es difícil vernos a nosotros mismos como personas problemáticas.
pero agradezco la sinceridad de muchos de ustedes al responder esta pregunta. En realidad, hermanos, las relaciones humanas no son nada fáciles. Todos nosotros tenemos actitudes que nos distancian de otros y tenemos en muchas ocasiones circunstancias que quisiéramos evitar con esas personas. Y son en esos momentos en la vida, cuando nos encontramos con personas y circunstancias difíciles, cuando nos hacemos la pregunta: ¿qué hice yo para relacionarme con esta persona? ¿O qué mal le he hecho yo a esta mujer para que me trate de la forma en que lo hace? ¿O qué mal le he hecho yo a este compañero para que me vea con desprecio? ¿O qué hice yo para que en mi familia tal familiar tenga estas actitudes tan hostiles hacia mí? Para ser muy sinceros, todos nosotros nos hemos relacionado con personas difíciles. Y en esas circunstancias, las actitudes normales hacia ellos es tener un poco de reserva o de distancia. Pareciera ser que la actitud de evadir a esas personas es la consecuencia lógica ante el desprecio, ante un mal comentario, ante una mala mirada que nos puedan hacer. Sin embargo, al hacer ese tipo de cosas, lamentablemente, hermanos, estamos perdiéndonos la gran oportunidad, la gran lección que Dios nos desea dar de ser bendecidos. Y ahí algunos de ustedes quizás se pueden sorprender, porque pueden decir: hermano, estoy de acuerdo que yo puedo recibir bendición de parte de Dios, de una persona amable, de una persona que tiene buena educación, de una persona que es dulce, es cordial conmigo. Una persona así seguramente me va a bendecir. Pero ¿cómo una persona hostil? ¿Cómo una persona con mal genio? ¿Cómo una persona con un temperamento pesado va a ser canal de bendición para mi vida? ¿Cómo voy a poder ver yo en mi compañero de trabajo a alguien que va a ser capaz de bendecirme? ¿Cómo voy a ver yo detrás del rostro de mi jefe hostil al que el día de mañana me voy a ir a enfrentar como una persona que me pueda bendecir? Cuando nos hacemos esa pregunta, nos ponemos en la posición correcta de por qué Dios permite ciertas cosas. Nosotros como cristianos declaramos y confesamos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y todas las cosas son todas las cosas, incluidas las personas que no nos son tan agradables. Y en realidad pareciera ser que Dios, de manera intencional, nos coloca alrededor de personas que nos pueden amargar un rato la vida. Esto que le estoy diciendo, seguramente usted no lo va a escuchar de cualquier predicador o desde cualquier púlpito. Pero déjeme decirle que si Dios tiene un plan con usted, Dios lo va a rodear de personas que no nos van a resultar tan agradables, con la intención de bendecirnos a través de esas personas. La mayor bendición que podemos recibir detrás de una persona que resulta ser hostil hacia nosotros es que nos permite tener la capacidad de desarrollar el carácter de Dios. ¿Por qué decimos que una persona hostil nos permite desarrollar el carácter cristiano, el carácter de Dios? La razón de esto es porque todos nosotros debemos de entender que aún nosotros mismos hemos sido hostiles hacia Dios. La Biblia dice, hermanos y hermanas, que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, todos nos hemos rebelado contra Dios, todos nosotros somos hijos de ira. Pero ¿qué hizo Dios con nosotros? Cuando Dios, hermanos y hermanas, se tuvo que enterar, por decirlo de alguna manera,
que usted y yo nos rebelamos hacia Él, nos volvimos personas desobedientes, personas de dura cerviz, como dicen los profetas, Dios no desató su ira hacia nosotros de manera inmediata. Es más, el regalo que Dios le hizo a la humanidad es enviarnos a su amado Hijo Jesucristo. Y aún dándonos a Jesucristo, la humanidad no recibió bien su regalo, sino que le despreció al punto de llevarlo a la cruz. Ese ejemplo nos ilustra, hermanos, a nosotros la capacidad que tenemos, aquellos que conocemos de Dios, para poder enfrentar la hostilidad de ciertas personas. Jesús, hermanos, cuando fue injuriado, acusado de manera injusta, no maldijo. Jesús, cuando fue vilipendiado, cuando fue maltratado, cuando fue golpeado y azotado, tenía toda la autoridad y el derecho para hacer una justa defensa de su causa, pero no lo hizo. Y no lo hizo por amor a todos nosotros. Usted puede decir, hermano, pero yo no me quiero convertir en mártir como Jesús. Yo no quiero ser mártir de una persona que me trata mal. No me quiero convertir en víctima de un desprecio de mi compañero de trabajo o de mi jefe o de cierta persona en mi familia. Pero en realidad la única manera en que vas a tener la capacidad de desarrollar el carácter de Dios es cuando aprendas a convivir con ese tipo de personas. Porque son personas, hermanos y hermanas, que son inevitables. Le voy a poner un ejemplo. Hay dos tipos de personas con las que usted se va a involucrar o se va a desarrollar: con los inevitables y con los evitables. ¿Quiénes son los inevitables en su vida? Los inevitables son su familia. Usted, por ejemplo, no puede decidir o no decidió quiénes iban a ser sus papás. Usted no decidió quiénes iban a ser sus hermanos. Usted no decidió a dónde iban a nacer. Usted no decidió quiénes iban a ser sus abuelos. No decidió quiénes iban a ser sus tíos. No decidió quiénes iban a ser sus familiares. Todas esas personas son inevitables. Entonces, como son personas que son inevitables, necesito aprender a desarrollar la madurez y la paciencia que solo Dios puede brindarnos. Y una de las cosas, hermanos y hermanas, que debemos de entender es que objetivamente hay un mundo ideal y un mundo real. En el mundo ideal, los padres no dicen palabras hirientes a sus hijos. En el mundo ideal, los padres son respetuosos, los hijos son respetuosos hacia sus padres. En el mundo ideal, los esposos se llevan bien, no se dicen palabras groseras. Ese es el mundo ideal. Pero lamentablemente, entre el mundo ideal y el mundo real existe una gran diferencia. Lo cierto es, mis estimados, es que en todas las familias tenemos personas que nos han lastimado, que nos han herido. Y la forma de herir a una persona no solamente se hace a través de las palabras, sino que también podemos herir a una familia con nuestro silencio. Alguien puede pensar que un padre ausente es más hiriente que un padre presente, pero en realidad nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que existe mayor daño de los padres presentes, hablo de padres y madres, que con su silencio no logran afirmar la identidad de sus hijos. Fíjese que nosotros, hermanos, por vivir en una cultura machista, nos resulta un poco difícil que un padre, no digo que sea la generalidad, y aquí seguramente ya hay excepciones, y que bien por usted,
Pero me atrevo a decir que la mayoría de nosotros venimos de hogares donde nunca hubo un te amo del padre hacia sus hijos. Sí sabíamos que ellos nos estimaban, sí sabíamos que nos amaban, pero nunca nos lo dijeron, nunca nos afirmaron con esa identidad. Y a veces el silencio puede ser más hiriente que una palabra hostil. Esas personas son inevitables. ¿Cómo nos relacionamos con una persona que nunca nos ha dicho un te amo? ¿O cómo nos relacionamos con una persona que toda la vida intenta apagar nuestros sueños? ¿Cómo nos relacionamos con una persona tan difícil que muchas veces ha secuestrado nuestras ilusiones? ¿Cómo nos relacionamos con los inevitables de nuestra casa cuando ellos mismos han colocado sobre nuestras espaldas una carga tan difícil de baja autoestima? Cuando llegamos a ese punto, es donde tenemos que aprender a cambiar la perspectiva de aquellas cosas que queremos cambiar en nuestra vida. Porque si hay una lección que nos dejan los inevitables en nuestra vida, es que al menos no queremos llegar a ser como ellos han sido. Seguramente muchos de los jóvenes que están acá dicen: yo jamás voy a hacer con mis hijos lo que mi mamá ha hecho conmigo. Llevas una ventaja, porque al menos ahora ya sabes dónde no quieres estar, y ese es un camino iniciado. Entonces, saber dónde no queremos estar, cuál es la posición en la que no queremos estar, ya nos da una ventaja. La pregunta es: ¿cómo hacemos realidad eso? En una ocasión, hablando con una hermana, me decía: hermano, cuando yo era soltera, yo decía, jamás me voy a parecer a mi mamá, porque mi mamá nunca me dio una palabra de afirmación. Mi mamá incluso me decía que yo no era tan bonita, y que lo primero que yo agarrara, el primer hombre que me hiciera caso, que no desperdiciara la oportunidad. Y crecí con una baja autoestima, viéndome a mí misma como fea. Y en muchas noches de soledad lloraba amargamente diciéndome: si Dios me permite la oportunidad de conocer al hombre de mis sueños y tener la bendición de ser madre, yo jamás le voy a decir a mis hijos que son feos. Jamás le voy a decir a mis hijos que no me va a salir nadie, que no les va a salir nadie a ofrecerles el amor. Pero con lágrimas entre los ojos, aquella mujer me dice: aquello que quise evitar de mi mamá es lo que estoy replicando con mis hijas. Y sin darme cuenta me estoy convirtiendo en aquello que dije que no me quería convertir. Es ahí donde no capitalizamos las malas experiencias que muchas veces tenemos con los inevitables, la gente de nuestra casa. Pero ya le dije, no solamente nos relacionamos con las personas inevitables, nos relacionamos también con personas que podemos evitar. ¿Qué pasaría si de repente vamos a almorzar al salir del culto y usted me invita a comer? Y vamos a comer a un lugar donde el mesero nos trata mal, donde el que está en la caja recibiendo nuestro pedido nos trata mal. Pues al día siguiente podemos evitar a esa persona no yendo a ese restaurante. En la vida hay personas a las que nos vamos a cruzar al menos una vez en la vida y nos van a hacer pasar un mal rato. Una cajera en un banco, un mesero en un restaurante, un mecánico en un taller, no sé. Vamos a tener la buena aventura de relacionarnos con personas que viven amargadas. Hay gente, hermano, desde que se levanta hasta que se acuesta, no saludan. Son personas que balbucean: buenos días.
¿Cómo se llama? Y son personas así. Toda la vida andan con el ceño fruncido. Pareciera ser que los metieron en limón y vinagre cuando nacieron. Pero ese tipo de personas con las que quizás eventualmente nos vamos a relacionar, podemos evitarlas, sí. Pero aún de esas personas tan hostiles, nosotros podemos aprender grandes lecciones. Lo que sucede es que necesitamos la capacidad y la sensibilidad para descubrir por qué Dios, que ordena todas las cosas para nuestro provecho, nos permite que nos relacionemos con esas personas. Se lo acabo de decir hace algún momento y usted lo confesó. A los que aman a Dios, ¿qué dice el texto? Todas las cosas nos ayudan para bien. Así que quiero que piense por un momento en esa persona difícil, ya sea un evitable o un inevitable, un familiar o un desconocido. ¿Por qué Dios me puso en una familia donde tengo un pariente tan hostil? ¿Por qué Dios me permitió conocer a este compañero de trabajo que es inevitable, ni modo? Porque fíjese esto, hermano. Si usted trabaja donde trabaja, es inevitable la relación que usted tiene con todos esos compañeros. El trabajo le coloca a un jefe que quiere usted evitar, pero no puede porque su necesidad le exige que esté ahí, a no ser que decida cambiar de trabajo. Pero mientras eso no se logre, usted va a tener que aprender lecciones de ellos. Y Dios, hermanos y hermanas, nos coloca con personas así para que desarrollemos el carácter de Dios, el amor y la paciencia que solo Él puede desarrollar en la vida de una persona. Entonces, esta mañana no vamos a orar para que Dios nos quite a las personas hostiles de nuestro alrededor. Se lo confieso. Yo quisiera orar así como usted para que Dios me quite a las personas hostiles. Señor, apártame a esta persona que me está haciendo la vida de cuadritos y me está haciendo la vida imposible. Yo quisiera decir eso, mi naturaleza humana quisiera decir eso, pero no es esa la voluntad de Dios. Es más, entonces lo que le vamos a decir al Señor esta mañana es: Señor, ayúdame a tener la sabiduría para relacionarme con esta persona difícil, porque debo de entender que tú has permitido que yo esté con esta persona difícil. Yo sabía que no iba a tener amenes, porque yo sabía que su oración, al igual que la mía, era: Señor, quítame este jefe hostil, cámbiame de departamento. Señor, yo te pido por favor que mi hermano se case luego para ya no tener que verlo. Señor, yo te pido por favor que me libres a este tío que es difícil. Señor, por favor, hazme viuda. Ya ven, porque resulta más fácil que Dios nos quite del camino a las personas difíciles. Pero quiero hacerle una pregunta. Y vamos a preguntarle a José, el hijo de Jacob, ¿qué hubiese pasado si José no hubiese tenido la hostilidad de sus hermanos? José no hubiese ido a parar a Egipto. Pero si José no hubiese ido a parar a Egipto, José no hubiese conocido la lengua egipcia, la administración. Y el proceso para José fue difícil, porque alrededor de la vida de José siempre hubo personas hostiles. Comencemos por sus hermanos. Cuando él finalmente es colocado en Egipto, uno diría: al fin, quizás a lo mejor aquí conozco a una persona bondadosa que me va a tratar bien, que va a dar buenas referencias de mí, que va a hablar positivo de mí y va a descubrir el valor que tengo como ser humano.
Y resulta ser que Dios lo pone con otra persona hostil, la esposa de Potifar, que le hizo una acusación que no era cierta. Y si hablamos de hostilidad, José terminó en las más oscuras mazmorras de Egipto. Y uno podría decir: Señor, si tu idea era exaltarme, pareciera ser que todo va en mi contra, porque me has relacionado de un montón de personas que resultan ser hostiles a mí. Pero es acá, hermanos, donde debemos de aprender algo. Y es que Dios nos ha dejado en este mundo hostil para marcar la diferencia. El pasaje que acabamos de leer nos relata dos encuentros: el de un conquistador y una conquistada, el de un fuerte y valiente con una niña débil, separada de su familia. Dice la Biblia: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Oiga lo que el texto está diciendo, que era el Señor el que le había dado victorias a Naamán. Pero Naamán había conquistado territorios israelitas. Significa entonces que Dios permitió que Naamán conquistara a su pueblo Israel. Y por si eso fuera poco, dice la Biblia que en cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita. Esta muchacha no había hecho nada, no conocía de política, no conocía de conflicto en Medio Oriente, no sabía nada. Ella simplemente era una hebrea, era una niña que tenía sueños, que tenía ideales. Pero esta niña tuvo la desdicha de encontrarse con una cuadrilla del ejército de Naamán que la hizo prisionera de guerra, la secuestró, le quitó su libertad. Y no solamente la secuestran, sino que la hacen esclava del comandante del ejército sirio. Una niña separada de su familia, separada de su tierra y hecha una esclava, es una muchacha que seguramente anidará en su corazón todo el resentimiento hacia ese Naamán, hacia la esposa de Naamán y hacia toda la familia siria, hacia toda la nación de Siria. Porque la tendencia nuestra con las personas que nos resultan ser hostiles y odiosas es que nosotros también podemos ser vengativos y rencorosos. ¿Qué hacemos con las personas que son hostiles y nos hacen daño, hermanos? Nosotros las evitamos. Y en el peor de los casos, nosotros nos llenamos fácilmente de rencor y de resentimiento hacia esas personas, de tal manera que comenzamos a hacerles la vida a otros también difíciles. Quiero decirle algo, no es justificación, pero detrás de un jefe hostil, detrás de un compañero hostil, atrás de ellos hubo otras personas que también les hicieron la vida de cuadritos a ellos. Y lamentablemente la naturaleza del ser humano es la naturaleza vengativa. Me las va a pagar no quien me las hizo, sino al primero que yo encuentre. Y cuando llegamos a ese punto, es cuando el ciclo interminable del mal se sigue apoderando de nosotros y nos hace presos del resentimiento y la amargura. Puede ser incluso que hayamos tenido una persona difícil en algún momento de nuestra vida y ya no nos relacionamos con ellos, pero todavía el efecto y el peso de esa persona nos sigue amargando la vida. Esta niña
se dio cuenta de un defecto, de una condición de salud del que había sido su captor. Percibió que este hombre, a pesar de tener el prestigio que gozaba ante el rey, a pesar de tener las grandes victorias militares, a pesar de que seguramente en la pared de su casa habían títulos y logros que describían sus grandezas militares, esta niña tuvo la sensibilidad de descubrir que detrás del gran comandante sirio había un hombre lastimado por una lepra, por una enfermedad que literalmente estaba marcando toda su piel de por vida. ¿Qué hacemos cuando la persona que nos ha sido hostil tiene algún tipo de desventura? ¿Qué se produce en nosotros cuando el compañero de trabajo que nos ha hecho la vida a cuadritos y nos ha puesto en mal, de repente sufre una desgracia? Muchas veces en nosotros lo que se produce es un sentimiento de satisfacción. Incluso hasta podemos justificar al punto de decir: jaja, Dios está haciendo justicia, Dios está obrando a mi favor. Llegamos hasta ese punto. Recuerdo en una ocasión a cierto hombre, era un ministro del evangelio. Él tenía una niña, una hija, una adolescente. Pero resulta ser que había un muchacho dentro de la iglesia que andaba pretendiendo a la hija del pastor. Inmediatamente cuando el pastor se dio cuenta que su hijo estaba siendo pretendida por un muchacho de la iglesia, molesto, celoso, como todo padre, mandó a llamar a aquel jovencito y le dijo: fulanito de tal, me he dado cuenta que estás pretendiendo a mi hija, a mi princesa, a mi niña. Pero déjame decirte algo, le dijo. Para mi hija yo pienso en algo mejor que tú. Ya solo con eso, ¿verdad? Era un padre celoso y preocupado por su hija. En realidad el muchacho no era mal muchacho, pero a juicio del papá, él no era lo que merecía su hija. Hasta que el hombre, mezclando sus sentimientos de padre y teniendo un poco de justiciero, le dijo: y si yo le pido a Dios que te caiga un trueno para que te separe de mi hija, yo sé que Dios me oye, así que mejor por las buenas apártate de ella. Imagínense llegar a esa locura de que sus sentimientos se mezclen con la satisfacción que Dios está a mi servicio por mis sentimientos, en este caso los celos de aquel hombre. Nosotros también, hermanos, podemos cometer el error de juzgar mal a una persona que nos ha sido hostil. Jesús en cierta ocasión les dijo a sus discípulos: ¿ustedes piensan que son más buenos que todos aquellos a quienes aquella torre en Siloé se desplomó y les cayó encima? No piensen que son más justos que ellos. Hermanos amados, la única diferencia que hay entre aquellas personas que son hostiles hacia nosotros y nosotros mismos es que nosotros hemos disfrutado de la misericordia y la compasión de Dios. Eso nos ha hecho diferentes. Aquellos todavía no han encontrado eso. Cuando esta niña se dio cuenta que su captor, su secuestrador, tenía una gran enfermedad, ella sabía algo. Algo en su conciencia le dijo: ¿por qué no le dices que allá en la tierra de Israel, la tierra que él ha ido a oprimir, la tierra que él ha lastimado, la tierra de donde te han sacado, hay un profeta, hay un hombre de Dios que le puede devolver la salud? Pero pensemos por un momento en esto. Si este hombre con la lepra había hecho destrozos en Israel,
Si este hombre con lepra había conquistado a muchos territorios, muchos pueblos habían caído ante el gran Naamán con lepra, ¿qué no sería este hombre ahora quedando sano? Pero son esos momentos en donde Dios nos pone en una encrucijada frente a aquellas personas que nos hacen mal. Y es que la única forma en que se derrota el mal es haciendo el bien. Y por eso es que vea lo que dice el versículo número 3. Un día la muchacha le dijo a su ama. Un día la muchacha se venció a sí misma, venció el resentimiento, venció la venganza. Un día la muchacha venció su odio. Y finalmente, aunque estaba secuestrada en la casa de Naamán, decidió abrir la celda del resentimiento para convertirse en una mujer libre. Y la forma en que se libró de esa esclavitud, del odio y del resentimiento, fue haciéndole bien al que le había hecho mal. Y por eso es que dice la Biblia que la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. La muchacha está brindando una información que puede bendecir a su captor, a su secuestrador, al que le ha hecho mal, al que le ha privado de su familia, al que le ha privado de su tierra, al que le ha privado de sus sueños. Pero esta muchacha está rompiendo las cadenas del resentimiento, está venciendo a su enemigo, no con la venganza, no con el desquite, está venciendo al que le hizo mal con el bien. Y nosotros, hermanos, la única manera en que vamos a lograr vencer a las personas que nos son hostiles es cuando decidamos hacerles bien al que nos ha hecho mal. ¿Están acá, mis amados hermanos? Como dicen los hermanos Chacón, ¿verdad? Creo que son ellos. Oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Dice. Mi llamado esta mañana es que si vas a aprender algo de esa persona hostil con la que te toca convivir hoy por hoy, es que tú la venzas a ella o a él haciéndole el bien. Si una persona te hace la vida cuadritos, hazle bien. El llamado de Jesús es este. El llamado de Jesús es amar a nuestros enemigos, los que nos hacen mal. Si tienes un compañero que te hace la vida de cuadritos, ¿por qué no un día compartes con él un desayuno, un almuerzo, y se lo llevas al escritorio y le dices: hey, don Menganito, tome, le traigo esto? ¿Y yo cómo le voy a dar algo a ese viejo que ha ido a hablar en mal en contra de mí con el gerente? Es que si tú eres del mundo, si tú eres un impío no nacido de nuevo, es normal, te entiendo que no lo puedas hacer. Pero si tú has nacido de nuevo, has de seguir a tu maestro bendiciendo a los que te hacen daño. ¿Dicen amén, amados? O al menos digan ouch. Porque veo que algunos de ustedes se mueven en la silla y ya están viendo la hora de salida. Muchos de ustedes van a tener que tomar el teléfono al salir de este culto y hablarle a ese familiar que les ha hecho mal. Porque si tú quieres tener una comunión más intensa con el Señor, vas a tener que aprender
a sanar el dolor haciéndole el bien al que te hizo mal. Sabe, esta niña quiere ser libre. Y esta niña se ha colocado en el camino de la libertad. Y la única forma en que ella va a conseguir la libertad tan deseada es cuando sea libre de los sentimientos que pueden secuestrar su felicidad ante aquellos que le han hecho mal. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos contrariedades con personas que ni siquiera están con vida. Recuerdo en una oportunidad cuando tuve que decirle a una hermana que ella tenía años de que su esposo la había abandonado. Ya no era su esposo, era su ex esposo. Pero todavía ella vivía con la amargura. ¿Y sabe cuál es el problema de cuando nos llenamos de amargura, de resentimiento y de veneno? Es que solemos contaminar a otros. La amargura y el resentimiento es tan contagioso que al punto que la hermana me dijo: hermano, mire, yo a mis hijos no quieren ver nada del papá, no quieren saber nada de él. Mire, mis hijos están tan resentidos con él porque nos abandonó. Cuando me tocó hablar con los hijos de esta hermana, me di cuenta que en realidad todo el resentimiento, todo el veneno que los hijos tenían hacia su padre no era por ellos, era por ella. Pero a pesar de que el tiempo había transcurrido, a pesar de que las heridas seguían abiertas, ella las seguía abriendo todavía más. Y toda la vida es que mi ex esposo aquí, mi ex esposo. Y ya tenía años, hermano, de que esa situación había ocurrido. Yo no la estoy minimizando. Y se lo dije a ella: hermana, yo no quiero minimizar tu dolor, no quiero minimizar tu sufrimiento. Pero a pesar de que tu esposo te dejó hace varios años, sigue ahí en tu casa siendo un cruel verdugo que les ha secuestrado la felicidad y la paz. Con lágrimas entre los ojos ella me preguntó: ¿y qué debo de hacer, pastor? Quiero que por un momento te veas al espejo y al verte al espejo comiences a bendecir a aquel que te hizo mal. Si tus oraciones han sido: Señor, que le pase el bus encima y que retroceda y que vuelva a pasar, ahora comienza a orar, a decirle: Señor, bendice a este hombre. Permítele que este hombre finalmente conozca la libertad del perdón, que solamente es capaz de romper la esclavitud del pecado. Señor, bendícelo en su trabajo. Señor, dale salud. Y yo le dije a la hermana, estando ahí en la oficina: vamos a hacer el ejercicio, hermana. Todas estas sesiones en las que hemos platicado, yo he orado por usted. Ahora usted va a comenzar a orar por su esposo para bendecirlo. Hermano, fue la oración más difícil. Bien pude percibir yo en ella que ella quería orar. Vamos, hermana, le dije, comience a orar y bendiga a su ex esposo. Y aquella hermana rompió en llanto y comenzó a bendecir a su esposo. Señor, bendícelo, bendice a sus otros hijos. Señor, bendice su economía. Señor, que te conozca. Y la hermana se desbordó. Para no hacerles larga la historia, después de aproximadamente unos 10-15 minutos de haber estado orando con ella, la hermana me dijo: hermano, siento que se me ha ido un gran peso de encima. Y yo le dije: este era el objetivo de platicar a esta hora y hacer este ejercicio, que la única forma en que vas a vencer a tu verdugo es haciéndole el bien. Hermanos y hermanas, si ustedes quieren ser libres de aquellas personas hostiles que les han hecho mal, llámense familiares, compañeros de trabajo, personas que tuvieron que haber estado contigo y no estuvieron, es tiempo que comiences a hacer el bien al que te ha hecho el mal. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.
Y esta mañana, hermanos, quiero comenzar con algo, porque la razón de por qué Dios envía esta palabra a esta hora es porque ustedes mismos dijeron que habían personas hostiles, se han relacionado con personas difíciles. Hoy vas a comenzar a hacer algo. Por favor, no te distraigas. Pero esta mañana vas a comenzar a bendecir al que te ha lastimado. Si de verdad quieres ser libre del resentimiento, de la amargura, el primer paso es: bendigan a los que os maldicen. Entonces comienza a decirle, y si tú le dices: Señor, yo quiero bendecir a mi papá que no estuvo conmigo cuando era un adolescente. Señor, yo bendigo a ese hombre que es mi papá, que no lo conozco, que cuando supo que mi mamá estaba embarazada, él se fue. Ayúdame a mirar con tus ojos. Señor, Yo quiero sentir, yo quiero bendecir a mi ex esposo. no quiero Quiero bendecir a mi esposo que nos abandonó. Quiero bendecir a aquella persona que me lastimó. Quiero bendecir a mi papá que me dijo una palabra hiriente. Y lo bendigo, Señor, bendícelo. por Y si tú sientes que te está costando, Jesucristo. pídele ayuda al Señor en esta mañana. Y dile: Señor, por favor, ayúdame, porque me he sentido por muchos años esclavo de estos sentimientos. Pero ahora entiendo por tu palabra que tú permitiste conocer a esta persona difícil, porque querías armar en mí, formar en mí el carácter de Dios, tu carácter en mí. Siendo insensible, Vamos, tómate el tiempo, dile: bendice, bendice, hermano, bendice. Que esta sea la oración más sentida. Piensa en las personas que te han lastimado y comienza a bendecirlos. Bendícelos. te pido la paz Si tienes que bendecir a alguien que te ha herido, hazlo. para mi ciudad. Te pido perdón. Dile: Señor, yo bendigo a ese compañero de trabajo que me ha ido a poner en mal, con mi supervisor, con mi jefe, con el gerente. Bendigo a aquel profesor que me boicoteó toda la carrera. Bendigo la ausencia de una persona que tuvo que estar en el momento más difícil de mi vida. Lo bendigo. Tuve expectativas de él, de ella, Mi ciudad. pero me doy cuenta que es ser humano como yo, que comete errores. Por mi ciudad. Bendigo. Ahora me humillo Hazle bien. y busco tu rostro. ¿A quién ¿No será iré, que muchas de tus Señor? enfermedades son el resultado del resentimiento y la amargura que vives? Ayúdame a Y es tiempo de mirar romper eso. con tus ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados, hermanos, y bendiciendo a las personas que nos han herido, Con tu corazón. quiero hacer una invitación No quiero vivir para todos aquellos que desean entregarle su vida a Jesús insensible. o que desean reconciliarse. La necesidad de Jesucristo. Quiero invitar, si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar por usted. Nadie puede perdonar a otro si no ha sido perdonado por Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Si tú sientes que es difícil amar al que te ha hecho daño Y busco tu rostro. y tú sabes que eso te está alejando de Dios, este es el momento para que vuelvas a comenzar. Sino a ti. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo,
o deseas reconciliarte, ponte en pie en el lugar donde estás. Te pido ¿Habrá alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse y ser libre de la amargura, ser libre del resentimiento? y busco tu rostro. Dios te dará la capacidad y el poder de su Santo Espíritu para romper ese odio y esa amargura. A ti. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres reconciliarte? Dios te bendiga. Pasa, quiero orar por ti. Hermana, yo sé que Dios ha tocado la vida de muchas personas. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Venga. ¿Quieres ser libre de esa cadena? ¿Vas a seguir viviendo esclavo del resentimiento? Yo sé que Dios te ha tocado. Yo sé que Dios está tocándote. Dios te está diciendo: hey, no lo puedes hacer solo. Necesitas primero ser perdonado para perdonar. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres reconciliarte? Ya termina esta invitación. Pero sé que hay muchas personas que están batallando ahí en sus asientos. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo? Pónganse en pie, levante su mano. Ya casi nos vamos. Este servicio está a punto de finalizar. Pero yo sé que el Señor ha tocado tu vida esta mañana. ¿Habrá alguien? Vamos, levántate. Vamos a orar ya por esta vida. Pero si hay alguien más, yo sé que estás peleando sola ahí. Estás peleando solo. Tú te haces el fuerte diciendo: no, ya superé la ausencia de mi papá. No es cierto. No es cierto, porque si no, no lo mencionaras tanto. Yo ya superé el abandono de mi esposa. No es verdad. Todavía sigues hablando de ella con amargura. Yo ya superé el desprecio de mis hermanos. No es verdad, porque todavía sigue habiendo en ti una actitud de venganza. Pero de esos sentimientos tan perversos, Dios te quiere hacer libre. Justificable o no, Dios desea hacerte libre de ese resentimiento. Pero da el paso de humildad esta mañana. Vamos. Cierro la invitación ya, pero sé que estás peleando en tu asiento. No te puedo ir a traer, pero da el paso. ¿Habrá alguien más? ¿Quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Quiere reconciliarse? Vamos a orar ya por esta vida. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque has tocado esta vida y a muchos que a través de la radio están escuchando este mensaje. Señor, esta mañana hemos venido delante de ti y entendemos que la única forma de vencer el mal es a través del bien. Ayúdanos a amar a los que nos hacen daño. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de aquellos que son inevitables. Señor, ayúdanos a tenerles paciencia. Ayúdanos a desarrollar el carácter cristiano en la medida en que sobrellevamos las cargas de los débiles. Te pido por esta vida, Señor, para que tú perdones sus pecados y le des vida nueva, la hagas libre, la hagas renacer, rompas todo el odio, el resentimiento, la amargura, todo aquello, Señor, que la ha lastimado, y que el perdón que tú ofreces venga como un bálsamo a sanar su alma. Gracias, Señor. Amén y amén.
Gloria al Señor, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestra hermana con un fuerte aplauso. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y acá pues obviamente nos sentimos felices. Hermanos, vamos a orar en esta ocasión, pero lo vamos a hacer por nuestras ofrendas y nuestros diezmos.